Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Danganronpa. Puedes desperdiciar tu vida como quieras basados en el libro. ¿No tienes que tratar tu herida o algo que ponerte? Silo no dijo que no lo necesitaba y la toalla en su mano fue apartada y sus delgadas muñecas fueron tiradas hacia atrás. La frialdad de la toalla se extendió desde el rostro de Kang hasta el de Cylon. Una mano fuerte presionó lentamente la comisura de su boca, moviéndose gradualmente hacia un lado de su mejilla, tocándolo suavemente. Pero incluso si solo fuera una fuerza leve, este dolor repetido hizo que Cylon no pudiera contener su dolor. Al estar herido así, se fue a cuidar de los demás. Kang lo regañó, pero sus muñecas se apretaron más, evitando ser demasiado fuerte. Esta tampoco es la primera vez que me golpean, Cylon dijo suavemente. Esto hace que la otra mano fuerte se ponga más nerviosa. Esta vez no porque necesite tener más cuidado, sino por lo que acaba de descubrir. Con respecto a la tutoría, no queriendo que su oponente se sumerja en una historia triste por mucho tiempo, Kang abrió la boca para hablar sobre su trabajo inconcluso. No tienes que preocuparte. Después de que te golpeé, llamé a la señora Jing y le dije que quería cancelar mi tutoría. Estoy ocupado con otro trabajo, así que no tengo tiempo para enseñarte. Kang se quedó sin hablar porque Cylon le había dado la razón a su abuela, quien se esforzaba por llenar los agujeros que él causó. Toneladas de errores repetidos hicieron que Kang no pudiera soportar la carga, porque esta es probablemente la primera vez en su vida que ha sido sacudido por las acciones de otras personas como esta. Kang nunca se dio cuenta de si había alguna razón profunda en sus sentimientos o cuánto su incompetencia lo llevó a lo insatisfecho que estaba con su comportamiento. La villa, de más de 400 metros en las afueras de la ciudad, sigue tan tranquila como siempre, pero ahora, con solo unos minutos para el nuevo día, las luces de la sala de estar todavía están encendidas, lo que hace que Kang se ve escéptico tan pronto como llegó a casa. La señora Jin solía acostarse antes de las 10:30 y se iba a la cama, y su padre llegó a casa con un horario muy irregular, pero desde que murió su madre nunca ha habido un momento en el que los haya estado esperando como hoy. La sala de estar está brillantemente iluminada, destacando el cielo oscuro de la noche. El padre de Kang, el señor Gong, estaban sentados en un sofá largo. La señora Jin se sentó a un lado en pijama, viendo a su único nieto llegar solo a casa, como si hubiera estado peleando en alguna parte, pero esto no es algo que sorprenda a dos adultos. La abuela aún no duerme. Kang se detuvo de pie justo en la puerta de la sala de estar. No se atrevió a acercarse porque notó la cara de su abuela cuando lo miró, haciéndolo sentir calor y sentir frío. Todavía estamos despiertos porque tenemos algo que decirte mañana y cuéntame más tarde. ¿Sabías que Cylon canceló tu tutoría? Lo sé. ¿Le dijiste a Cylon que hiciera eso? La señora Jing miró a su sobrino con una mirada decepcionada. En este sentido, no se puede negar categóricamente al propio Kang, porque la verdad es la verdad. Realmente quiero obligar a Cylon a abandonar su tutoría, aunque ahora piensa que está mal lo que hago. Parece demasiado tarde. La abuela todavía quiere encontrar a alguien con buena conducta para enseñarte, pero todavía no estudias todo el día. El comportamiento es más como un matón que como un estudiante. Después de recibir la llamada de Cylon por la noche, la señora Jin se puso inquieta y trató constantemente de comunicarse con su nieto para preguntarle la verdad. Pero nadie respondió, pero aún así podía adivinar que la razón por la que Cylon renunció no fue por lo que dijo, sino por su propio nieto. ¿Cuánto tiempo quieres estar así, Kang? Mamá, es hora de ir a la cama, además su presión arterial aumentará. El señor Gong tocó ligeramente el brazo de su madre, luego se giró para mirar al niño con las manos entrelazadas ahí con una mirada profunda. La abuela recuerda que nunca te enseñó tal absurdo, incluso tu madre muerta siempre te enseñó a ser una buena persona, ¿no es así? Mamá, deja de hablar. El señor Gong se puso de pie, la levantó lentamente y la llevó de regreso a la habitación, pero cuando estaba a punto de pasar,
Kang todavía estaba ahí. El hombre de mediana edad miró a su único hijo de nuevo. No tienes que hacer nada, solo desperdiciar tu vida como quieras.